Buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al ingeniero Casas al ingeniero Casas y al ingeniero Taboada la invitación, haberme invitado a iniciar esta jornada tan especial en la que conmemoramos el Día de la Conservación de Suelos. Para mí yo soy físico y hace 5 años que estoy trabajando en el Instituto de Suelos con el grupo del doctor Héctor Morraz, y era realmente cómo presentar el tema no tanto desde el punto de vista técnico, sino mostrarle al ciudadano común la importancia que tiene la conservación de los suelos. Y esta película que ustedes están viendo me dio la idea para encarar el tema. Es presentarles a ustedes lo que vivió Estados Unidos, las planicies centrales de los Estados Unidos de América, la patria de Bennett, en la década de 1930, época en que los vaticinios de Hugh Bennett, que luego sería considerado el padre de la conservación del suelo, se hicieron realidad de una forma terrible. Próxima. Vamos a empezar el PowerPoint. Esta fue Viñas de Ira, o Las uvas de la ira, de John Ford. Henry Fonda fue el actor. Fue una película de 1940, una película que recibió el Oscar, una de las joyas de Hollywood, y estaba basada en la novela de John Steinbeck, escritor norteamericano. Escribió su novela en 1939, gana el Premio Nobel de Literatura en 1962, y lo que básicamente cuenta esta historia es las vicisitudes de una familia de las planicies centrales de Oklahoma que deben dejar sus campos porque habían perdido toda su productividad y deben ir a buscar otros lugares, parten hacia California. Por lo tanto, está relacionado con la conservación del suelo. Y me dio la idea de llamar a esta charla, próxima por favor, cuando el suelo se vistió de luto. Ustedes aquí pueden ver una imagen del 1930, es un poblado de los Estados Unidos, de las planicies centrales, y ahí sobre el fondo vemos una tormenta de polvo, ventisca negra que se aproxima. La sequía azotó las planicies centrales durante 9 años, entre 1931 y 1940 aproximadamente. Fue realmente una sequía, porque son cíclicas las sequías, habían tenido sequías en el siglo XIX, en 1910 y 1914 habían también tenido sequías, pero esta fue realmente muy brava, muy extrema. Y, por supuesto, la sequía, el tiempo caluroso en verano y en primavera, fue desencadenante, pero sin duda fue potenciado por las malas conservaciones del suelo que se hicieron en décadas precedentes. Por lo tanto, bueno, sabemos que la degradación del suelo o de la tierra existe desde que el hombre comenzó a cultivarla y a alimentar a sus animales. Por lo tanto, se ha llegado a ser en algunos lugares tan severa que ha permitido la declinación de civilizaciones, en el norte de África, en Medio Oriente. Pero también la gente que cultivaba estas tierras, también desarrollaron ingeniosas medidas para combatirlas, ¿no? Y rehabilitar los suelos, por ejemplo, las terrazas, terrazas. Ahora bien, yo daría, ya que hablamos así de gente en general, yo quisiera nombrar a 2 personas, nombre y apellido, con nombre y apellido. Próxima. Y un poco, ya que estamos en el Bicentenario. Uno, un gran patriota, quizás el patriota más importante que hemos tenido, fue Manuel Belgrano. Manuel Belgrano le dio mucha importancia a la agricultura, ¿no? Decía, todo depende del cultivo de las tierras, toda propiedad que no esté fundada en la agricultura es incierta. Y él proponía también mucho el cultivo o la siembra de árboles, como una manera de ayudar al suelo. Por supuesto, no era un técnico, era un hombre de una gran cultura, un gran conocimiento. Y otro, de la patria de Bennett, fue Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, padre de la Constitución Americana, un hombre de una gran cultura, que él tenía una finca en Virginia, la finca de Monticello, donde se dedicaba al cultivo de legumbres y otras, que decía muy sabiamente, el suelo no es inagotable. Y esta frase es interesante tenerla. Pero bien, estos personajes son de principios de 1800. En 1850, 60, comienza, digamos, a tomar la erosión del suelo, empieza a tomar estatus de ciencia,
con los trabajos de Ewald Volney, un alemán, que trabaja en Múnich, que comienza con el estudio de la erosión de los suelos, estudios experimentales básicamente, y la importancia de las coberturas vegetales. Pero sin duda, y en esa época estaban haciendo, quién iba a ser el hombre más importante. Próxima. Hugh Heyman Bennett. Bennett nace en 1881 y muere el 7 de julio de 1960. Fue considerado el padre de la conservación del suelo. Viene de una familia de granjeros, nace en Carolina del Norte. Una familia de buen pasar dentro de todo. 9 hermanos, todos estudian. Y el padre, bueno, era granjero, cultivaba algodón. Y él siempre recordaba, decía Bennett, desde chico, cuando tenía 10 años, lo ayudaba en el cultivo de las tierras. Y tenían que marcar, delinear dónde iba a pasar el arado para hacer las terrazas. Y le preguntaba, ¿por qué tenemos que hacer todo este trabajo? El padre le decía, para evitar que la tierra se escurra lejos. Así pues, bueno, él estudia en la Universidad de Carolina del Norte, se especializa en biología y química, y próxima. En 1903 se recibe con 22 años y consigue o se abre un puesto en un laboratorio de química de la oficina de suelos. Él en ese momento se presenta, tenía especialización en química y no se efectiviza rápidamente esta vacante, bueno, con lo cual le proponen en la oficina de suelos estudiar los suelos de Estados Unidos. Y el trabajo de campo, que a él le gustaba mucho. Entonces estaba acostumbrado el chico con el padre en las granjas. Y ahí empieza a aprender mucho, empieza a interiorizarse y a ver la importancia del control de la erosión, que va a ser uno de sus objetivos. El trabajo de 1905 es fundamental, él siempre lo recuerda, que fue un trabajo que hizo en el condado de Luisa, en Virginia, donde él plantea por primera vez la erosión laminar. Si el lavado por lluvia, hasta ese momento no se conocía la erosión tipo arroyuelo, barranca, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, su objetivo es el control de la erosión, determinar cuán rápido se perdía el suelo y agua, desarrollar métodos para controlar la erosión y determinar los lugares y la extensión del daño producido por la erosión. Pero no era muy escuchado por sus colegas de la oficina de suelos. Él siempre tuvo tuvo mejor repercusión con los ingenieros forestales, con los del árbol. Próxima. Tanto es así que en 1909 su jefe de la oficina de suelos, Milton Whitney, llegó a decir que la tierra es un recurso indestructible. El único recurso que no puede ser agotado. ¿Se acuerdan de Jefferson? Jefferson decía que el suelo era inagotable, no era inagotable. Y él le contestó, Bennett, yo no conocía que tanta desinformación costosa podría ponerse en una sola y breve frase. Bueno, esto fue en 1909, era muy joven. Ya después, aparentemente, sus colegas de la oficina de suelos, su jefe básicamente, lo manda a hacer trabajos al exterior. Viaja a Centroamérica, viaja a Alaska, en Centroamérica recorre Guatemala, Honduras, Cuba, y comienza a hacer estudios muy importantes sobre el tema de la erosión. Ya está la degradación del suelo, ya era el tema del caballito de batalla. Pero bueno, no era muy escuchado, cada vez un poco más. Así más o menos, no sé si fue en la década del 20, él llega a decir que los americanos han sido los grandes destructores de tierra, de cualquier raza o pueblo, barbárico civilizado. Realmente una expresión no muy aceptada por los granjeros y por sus colegas. Podemos escucharlo directamente a Bennett. Me gustaría que lo escuchen, de paso lo conocen. We Americans have been the greatest destroyers of land, of any race or people, barbaric or civilized. Bueno, ahí los presento y él dice esa frase que les comenté. Por supuesto, durante 1920 comienza a tener más apoyo, por favor, anterior. Y en 1928 escribe la circular 33, que es el punto bizarro, el turning point que le llamó a él, cuando realmente lo empezaron a escuchar. Y llamó esta circular, que no era muy técnica, él tenía muchos trabajos publicados. Soil Erosion a National Menace, es decir, la erosión del suelo es una amenaza nacional. Él sabía que ya por sus viajes por Estados Unidos había varias regiones que estaban sufriendo la degradación y la erosión, muchos sectores. Por supuesto, ¿qué ocurre? En 1927 había una gran inundación en Mississippi y había grandes pérdidas de daños materiales y de vidas humanas. Y claro, una catástrofe. Cimbronazo, la gente empezó a escucharlo, porque habló de lo que había producido esta erosión. Y ahí empieza a tener más fondos. Y empiezan a distintos
lugares en Estados Unidos para empezar la experimentación en suelos, en la degradación y la erosión. Por ejemplo, en Guthrie, en Oklahoma, en Texas, en Pullman, en el estado de Washington, Virginia, Wisconsin, Missouri, en varios lugares. Pero, próxima, estamos en la década del 30, la década que yo quiero hablarles. Y ahí empieza en 1933, con la asunción ya de Franklin Delano Roosevelt, un presidente, bueno, viene con el nuevo contrato, ¿no? de apoyar mucho estas políticas ambientalistas. Él ya en sus recorridas por las planicies centrales se había sorprendido, Roosevelt, de la poca cantidad de árboles que había. Planicies sueltas, nada de tipo de cultivo, digamos, casi suelo desnudo. Y se crea el servicio de erosión de suelos y él es nombrado jefe, dependiendo del Departamento del Interior. Luego, en 1935, se crea el Servicio de Conservación de Suelos y ahí pasa a depender del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y él nuevamente es el jefe, el hombre más importante. Ya en ese momento era considerado Jack Lovell como el padre de la conservación de suelos, y una de sus máximas es: ninguna práctica por sí solo es suficiente, un inventario físico del suelo de la granja debe ser hecho, y cada acre debe ser usado de acuerdo a su adaptabilidad y tratado según sus necesidades. Pero bueno, estamos en la década del 30, pero ahora quisiera comentarles y dar una breve semitécnica charlita, aunque luego sé que van a venir especialistas en el tema como el ingeniero Quiroga, que va a hablar de esto seguramente. Claro, en el 30 hubo, dijimos, tormentas de viento, polvo, erosión eólica. Pero pasemos, a ver, continuamos. A partir de Bennett, uno dice, bueno, la conservación del suelo toma estatus, ¿ya? Uso apropiado de la tierra y prácticas de manejo que promueven el uso sustentable del suelo y durante el proceso minimizar la erosión del mismo y otras formas de degradación de la tierra. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar la degradación del suelo? En tres: física, química y biológica. Por ejemplo, la biológica, la disminución de la materia orgánica, doy algunos ejemplos. En química, la acidificación o solidificación del suelo. En física, bueno, erosión, agua, hídrica, viento y eólica. Y a mí me interesa, básicamente, es la erosión por viento, la erosión eólica. Próximo. La erosión eólica es un proceso de degradación irreversible de los suelos, produce cambios texturales, disminuye el espesor de los horizontes, produce pérdidas de nutrientes. Pero también esto es muy importante, afecta al medio ambiente y a la salud humana, ¿no? Deteriora construcciones, pero puede desencadenar enfermedades pulmonares. Esto fue muy importante en la década del 30 en los Estados Unidos. Gran cantidad de chicos murieron por neumonía de polvo, no solo seres humanos, sino también el ganado. Son las llamadas enfermedades PM10, partículas menores a 10 micrones. Próxima. Aquí esto simplemente para que vean, colegas también, bueno, más o menos sabemos que el viento es aire en movimiento, el aire tiene masa en movimiento, tenemos energía cinética, es la energía esa que produce que las partículas del suelo comiencen a moverse y a desplazarse o a volar. Hay tres tipos de movimientos: por rodadura, para partículas entre 500 y 1000 micrones, y entre 1 milímetro y medio milímetro, de saltación entre medio milímetro y una décima de milímetro, y de suspensión menores a los 100 micrones o a la décima de milímetro. Vamos a ver simplemente, es un video para que tengan una idea. Esto fue todo hecho en los trabajos de Bennett y todos los conjuntos de los científicos. Acá vemos el surface creep, que es la rodadura, partículas que se van desplazando. Dijimos entre 1 milímetro y 500, 1000 micrones y 500 micrones. Saltación, partículas que saltan, impactan, otras que se van desplazando, son partículas más chicas. Y después, bueno, acá vamos a ver también es interesante, porque muchos de los ensayos se hacían en túneles de viento. Aquí de 40 el túnel de viento para hacer los estudios experimentales. Acá vemos partículas, ¿no? Está en cámara lenta. Y después suspensión, partículas ya menores a los 100 micrones, como vuelan. Y esto en un túnel de viento muestran dos agregados de suelo, uno de textura gruesa y uno de textura fina. Está pasando en cámara rápida y ven cómo se va degradando mucho más rápido el de textura gruesa, suelo más arenoso, que el de textura fina, limoso, arcilloso. Acá podemos verlo, es notable. Bueno, estos ensayos se empezaron a hacer a partir de entonces, es decir, sin duda el trabajo de Bennett fue fundamental. Unificar, unir a todos los científicos y empezar a estudiar las causas de los fenómenos, porque era la única manera de poder después combatirlos, tener las herramientas para hacerlo. Ahí podemos ver. Bueno, estas son los factores que producen la estabilización de los agregados. El clima, por ejemplo, el clima húmedo ayuda, la compactación, materia orgánica, carbonato de calcio.
actividad de microorganismos, materiales cementínicos, es decir, adhesión, todos factores que ayudan a la estabilidad de los agregados. Es decir, todas cuestiones que se han ido aprendiendo a partir del 40 en adelante, y aún seguimos estudiándolo. Próxima. Esto permite tener idea de cómo uno controla la acción eólica, ¿no? Producir agregados suficientemente grandes para resistir la fuerza del viento, producir rugosidad en la superficie de la Tierra para reducir la velocidad del viento y atrapar cualquier partícula del suelo en movimiento, establecer barreras biológicas o ingenieriles en intervalos, por ejemplo, barreras con árboles, establecer y mantener vegetación o residuos vegetales para proteger el suelo, muy importante. La idea tampoco no remover mucho el suelo, la idea de la siembra directa fue también una ayuda muy importante. Pero bueno, ahora esto es una idea, todo esto se hizo a partir de entonces, todo lo que se fue aprendiendo y lo que se ha ido avanzando. Pero no hay duda, la década del 30 fue un cincronazo. Y para ello, me gustaría pasar a la prosa. Lo que fue el 30, el Dust Bowl, la cuenca de polvo. En este caso, 40 millones de hectáreas, muchas hectáreas, fueron asoladas y azotadas por vientos. Les dije, es una gran seca durante 9 años, son suelos muy buenos, semiáridos, pero suelos, bueno, aquí ya no, pero realmente de muy buenas nutrientes y fertilidad, ¿no? Suelos fuertes, fértiles. Y fueron tormentas que azotaron constantemente, tormentas de polvo constantes en una época de seca, de temperaturas altas en verano. Mismo hoy día se están haciendo trabajos de climatología para saber por qué razón fue tan larga esa sequía y tan intensa, explicando si había habido disminución de la temperatura del Océano Pacífico, etc. Pero la zona más brava fue esta, la zona de Kansas, Colorado, Nueva México, Texas y Oklahoma. De ahí viene la cuenca de polvo. Ahora, yo pienso en la gente, los pobladores de esos lugares, ¿no? Que sembraban trigo, habían tenido unas décadas precedentes, en el 20 fue una época de muy buena abundancia climática. Entonces, bueno, ¿cómo se habrán sentido ellos y lo que produce esto? Esto es una catástrofe ecológica y social. Y por eso fue tan atendida en su momento. Y yo recuerdo, creo que si no me equivoco, fue en 1935. Un año que yo diría que Laura me ayudes a recordarlo. Domingo 14 de abril de 1935. Se desperezaba un día caluroso y seco en las grandes planicies del sur de los Estados Unidos. Un día que sería recordado como el Black Sunday, el Domingo Negro. Sin que los granjeros lo supiesen, un sistema de alta presión se había movido desde las Dakotas hacia el este de Wyoming, levantando silenciosamente el polvo seco del suelo. Temprano en la tarde se había generado la ventisca negra más aterradora que experimentaron los pobladores del Dust Bowl en la década del 30. La nube de polvo se dirigió hacia el sur, barriendo el este de Colorado y el oeste de Kansas. Un muro negro con aroma de muerte de más de 300 metros de altura desataba el pánico de aves que huían en busca de aire puro. A las 14:30 horas, la tormenta de polvo golpeó la ciudad de Dodge, en Kansas, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora. La oscuridad total duró 40 minutos para continuar con un estado de semioscuridad durante 3 horas más. En una granja cercana, una mujer decidió soportar el momento más intenso de la tormenta sentada en su mecedora. La oscuridad era tal que encendió las luces para ver que una masa negra de suelo presionaba los vidrios de las ventanas. El polvo colgaba como si fuese una cortina sin movimiento. «Es el fin del mundo», pensó. La tormenta recorrió los 150 kilómetros que separan la ciudad de Boise, Oklahoma, de Amarillo, Texas, en 1 hora y 15 minutos, provocando la desesperación de los automovilistas que se encontraban en las rutas ese domingo de fiesta. Silbaba el viento, su canción doliente, y las posibles víctimas ciegas, sin poder ver.
parece que alguien viene. Pase. ¿Qué es? Cierre, cierre, cierre. Sí, ¿quiénes son ustedes? Veníamos por la ruta, vimos este lugar que parecía seguro y estábamos en un día que era de primavera. De golpe, una tormenta de viento y polvo. ¡Cierren las ventanas! ¡Cierren las ventanas! Están cerradas. Por favor, un ataque de tos. ¿Quiere un poco de agua? Siéntense, siéntense. Hace 2 días que venimos viajando. Venimos del hospital del condado. El hijo de Mary está muy grave. Está internado por neumonía de polvo. Tiene 2 hijos más y están con mi esposa. Pobre lo que está sufriendo. Hace poco enviudó. Y esto de la tormenta de viento y polvo es insoportable. Hasta el ganado se está muriendo por respirar polvo. Disculpe, Sí. muy mal educado, yo no me presenté. Soy Edward Reilly Yo me llamo Eduardo también. y ella es Mary Sullivan. Somos del condado de Cimarron, en Oklahoma. Sí, por lo que veo son los granjeros, los llamados Okies. Bueno, usted realmente no parece un granjero. No. Más bien parece unos de esos granjeros de portafolio que vienen del este y aparecen acá en la época de la cosecha. ¡Motherfucker! No, no se ponga así, no le voy a permitir. No soy de aquellos que no cuidaban el suelo. Lo que ocurre es que estaba justo en medio de una charla sobre el Dust Bowl, comentando lo que ustedes han vivido en la década del 30. Perdón, ¿qué han vivido? ¿Usted insinúa que estamos muertos? No, ustedes no estaban muertos, ya por sí los veo, pero el tema es que ahora están en el año 2010, en Sudamérica y precisamente en la Argentina. Pero, ¿qué dice este tipo? ¿Se volvió loco la tormenta de polvo que lo volvió loco? Bueno, no se pongan así, bueno, veo, no voy a seguir. Pero ya que están aquí viendo que la tormenta de polvo va a continuar, ¿por qué no me cuentan las vivencias que han tenido ustedes estos años en sus granjas? Mary, ¿qué le parece? ¿Le cuento? Por supuesto, Edward. A los locos no hay que contradecirlos. Además, ¿dónde vamos a ir? Bueno, me acuerdo una de las últimas tormentas. Nosotros veníamos de unos primos un fin de semana y de golpe se levanta un viento, polvo, nubes y se pone todo oscuro y negro. Claro, la esperanza era volver rápido a casa. Nosotros en las granjas tenemos unos sótanos para tormenta. Ahí nos protegemos de esto que casi estamos acostumbrados o mal acostumbrados. Y ahí pasamos 1, 2, 3 días. Tenemos comida, bebida y estamos con toda la familia protegiéndonos hasta que se vaya la tormenta. Pero estamos hartos. Realmente yo no sé cómo expresarle todas las dificultades que vivimos cada día tratando de mantener limpias nuestras casas. ¿Saben lo que hacemos? Ponemos trapos húmedos en puertas y ventanas para tratar de que el polvo no entre. Pero claro, las casas no son herméticas y el polvo igualmente penetra. Y sabe, hace años ya, varios años que prácticamente no llueve. Es decir que no levantamos ninguna cosecha y pasamos mucha hambre. Es verdad. ¿Y sabe cuántas veces llegan las langostas y arrasan con todo, absolutamente todo, lo poco que hay? Y bueno, y ni qué hablar del calor que ha estado haciendo este último tiempo. Durante días y días las temperaturas no bajan de los 40 grados. Muchas noches tenemos que pasarlas afuera porque es sofocante. Nosotros tiramos los colchones en el porche
y allí pasamos las noches. Otros vecinos duermen en los sótanos, pero a veces es inútil también. Otros, como mi amiga Helen, cuelgan las sábanas mojadas alrededor de la cama porque piensan que de esa forma, al evaporarse el agua, se va a refrescar el cuarto. ¡Langostas! ¡Langostas, sí! ¡Langostas! ¿Langostas? Cuidado, Yo había escuchado. hasta los picaportes de madera se comen. A ver. Son las langostas. Se fueron ya. No le creo, señor. Ya está, pasó, me parece. Esto me recuerda hace poco. Fuimos. ¿Está bien, Mary? Hace poco fuimos con un granjero vecino a Kansas. Estábamos llegando a lo de un amigo de él que tenía una máquina, unas 4 ruedas para excavar. Y dice, se la vendo. Claro, cuando preguntamos el precio, nos dijo un valor irrisorio. ¿Dónde la tiene? Allá, ¿no la ve? Claro, se podía ver tan solo la parte superior de la máquina. El precio era casi regalado, pero nosotros teníamos que desenterrarla para llevarla. Este hombre no podía sembrar más en su campo. Sembraba maíz. El suelo había quedado tan mal que no podía hacer nada. Muchos granjeros de ahí se fueron a Oregon. ¿No se acuerda, Mary? En esa época fuimos con su marido una tarde, nos llamaba la atención, mirando al oeste, cómo se movía el campo. Acercándonos veíamos que eran rollos de cardo ruso que venían. Claro, cuando quisimos acercarnos, nos encontramos que estaban todos contra la cerca. Y al querer tratar de quitarlos, se caía la cerca. Sentimos un ruido cercano ahí. Era el viento que voló un pedazo como un cuarto de milla. En ese momento también, no sé si recuerda usted, Mary, que ocurrió otro acontecimiento. Sí. Sí, ¿sabe? Parece que el polvo que hay en el aire viene de los campos arados en Oklahoma, Kansas, Nebraska. Y esta tormenta de hoy me recuerda al año pasado, a la primavera, donde hubo varias semanas en que era tal la cantidad de polvo que había en el aire que hizo parecer el día como si fuese la noche. Estábamos cubiertos por un manto de oscuridad. Era siniestro. En esa época que mi madre vivía en mi casa y ella era muy religiosa, encendía velas santas todo el tiempo, porque creía que se aproximaba el fin del mundo, era horrible. Y cuando tratábamos de limpiar el polvo que entraba por todas partes, los trapos quedaban rojos, todo quedaba color rojo, como ahora, ¿ves? Sí, veo. Sí, muchos llamaron a esos años los sucios años 30. Y el polvo era rojo porque los suelos de Oklahoma occidental, contienen mucho hierro. Y el hierro se oxida, y es esa oxidación la que le da ese color rojo típico. Yo les puedo decir que, bueno, el suelo de Oklahoma, como de otros estados, fue literalmente soplado y llegó hasta el Canadá y hasta el este, hasta el Océano Atlántico. A mí se me da miedo pensar esto, ¿no? Usted sabe que para esa época nosotros sembrábamos alfalfa. Claro, en un suelo superficial, plano. Y recuerdo un día, estábamos en casa, yo salgo de la granja y mi señora me dice, me voy a quedar acá a limpiar, voy a dejar la casa completamente limpia. No la vas a conocer. Al poco rato empieza a soplar el viento, polvo, la tormenta. Yo dije, pobre mujer, cuando llego a la casa, estaba tan mal que se descompuso. Era tal la cantidad de polvo que había dentro. Yo le dije de la alfalfa sembrada. Nosotros la sembramos superficial, no muy profundo. Fue tan fuerte el viento que levantó las semillas. Podíamos ver alfalfa hasta en el patio de casa. Edward, ¿esto no será un castigo divino por la matanza de las liebres? Mary, no diga estupideces. Ya con este tenemos bastante. No nos quedaba otra alternativa. ¿Eran ellas o nosotros?
Salíamos para el campo y veíamos del oeste que venían bajando las liebres. Los pocos manchones verdes que había de pasto las arrasaban y quedaba nada. Entonces organizamos verdaderas cuadrillas con los granjeros, que íbamos todos en línea empujando a las liebres hasta llevarlas a los corrales. Cuando las teníamos en los corrales, las matábamos a palos. Una tarea poco agradable, sinceramente, y quedábamos muy mal después de esto. Y peor aún, peor, porque hasta los niños participaban de esto. Sí, lo que ustedes están viviendo no es solo debido a la sequía y al tiempo caluroso, sino también a las malas prácticas de conservación del suelo que habían hecho en décadas precedentes. Exactamente, hace ya algún tiempo hay un señor Bennett que viene diciendo que los granjeros americanos somos los peores en el cuidado del suelo. Yo le oía decir a mi padre que el suelo era inagotable y mi esposo opinaba igual que él y no le creía a Bennett. A él solo le importaba aumentar su producción, hasta el último ápice de tierra sembraba el muy maldito y ahora estoy a punto de perder un hijo por su culpa. Sí. Bueno, así es el nombre, ¿no? Y yo pensaba que, claro, en el 1920, tuvieron una década de bonanza climática, lluvias, sembraban trigo, apareció el auge de la mecanización, tractor, sembraban donde podían para aprovechar esto. Pero sí, se les preocuparon del suelo, les importó poco. Bueno, sí, sinceramente no nos importó. No pensamos que se podía agotar. Pero ahora nuestro presidente Roosevelt está creando una suerte de cuerpos civiles para plantar árboles y hacer verdaderas cortinas de contención en las grandes planicies para luchar contra estos malditos vientos. Sí, lo que usted dice es muy cierto. Es el grupo de conservación civil, grupo de gente desempleada que le paga el Estado para que se dedique más que nada al medio ambiente, a mantener los parques y a reforestar. Y ese proyecto se denomina Shelter Belt, es un cinturón de protección que va desde el Canadá hasta Texas, 150 kilómetros de ancho aproximadamente, y los granjeros participan. Se siembran especies nativas como el cedro rojo, el fresno. Pero les voy a decir algo que ustedes todavía no lo saben, no lo han vivido. Pero en la década del 40 vuelven las lluvias, vuelve la bonanza climática, la producción. Y muchos de los granjeros se olvidaron de las ideas de Bennett. Había que tener ganancia. Por supuesto, en el 50 volvió la sequía, volvieron las tormentas de polvo. Ya no tan intensas, no fue tan terrible como las que están viviendo ustedes ahora, porque no todos habían dejado las ideas de Bennett de lado. No sé si me entienden. Pero ¿qué está diciendo este? ¿Acaso usted es Dios? No, a duras penas un angelito, diría mi madre. Pero yo le voy a decir que no solo con barrera de árboles se puede combatir la erosión hídrica, hay otros métodos que se han ido aprendiendo. Muchos no se ha sabido, pero por ejemplo darle cobertura al suelo, dejar los rastrojos luego de la cosecha, sembrar pastos, dejar agregados estables, pero muchas de estas cosas ustedes las saben, de tener las manos enterradas en el suelo y de sentir el campo. Pero nuevamente, si lo hubieran escuchado a Bennett no hubieran perdido tanto. No, pero, ¿sabes? La ambición, la codicia, el dinero. Yo sabía que tarde o temprano la tierra iba a exhalar su último suspiro. El bruto de mi esposo se burlaba de mí y usted, Eva, lo apañaba. Sí, Mary. Sí, usted tiene razón. Nosotros pensábamos solamente en el bienestar de la familia, en el bienestar económico. No pensábamos que el suelo era el sustento. Pensamos que era inagotable. ¿Qué daño le hemos hecho al suelo? ¿Qué daño le hemos hecho? Muchos están emigrando. Yo no voy a emigrar. Yo me voy a quedar acá. Acá están mis raíces. Dígame, ¿y en su tierra pasa lo mismo? Mire, ya han pasado 70 o 80 años del Dust Bowl. Sí, por supuesto. Hace poco hemos tenido tormentas de polvo en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa.
Pero sí, en muchas regiones la desertificación está avanzando. Y son suelos ricos, tan ricos como los suyos. Y yo pensaba, ¿no? El suelo es como un niño, hay que cuidarlo como si fuese el hijo de Mary. Y la mejor manera, como en tantos aspectos de la vida, es el conocimiento, es la herramienta esencial, ¿no? Es un poco lo que decía Bennett, juntar a los científicos, a los técnicos, a estudiar estos fenómenos. Y así vamos a tener las herramientas para poder combatir, en este caso, la erosión hídrica que ustedes están sufriendo. En Argentina hemos tenido grandes hombres. Yo recuerdo dos en este momento, ya fallecidos, el ingeniero Preo y el ingeniero Quevedo, pero actualmente hay el ingeniero Busquiazo, Quiroga, Michelena y Lur, que están trabajando en temas. Mucha gente trabajando en temas de degradación de suelo. Pero bueno, así es. Esto sigue. Ustedes están sufriendo una gran tormenta. Pero bueno, ¿qué más le puedo decir si no simplemente que tengan confianza y darle importancia a veces a lo que dice cierta gente que tiene conocimiento? Cuídenlo como si fuese un hijo, vamos, Eduardo. Así eso trataremos de hacer. No, espera, creo que sigue la tormenta de polvo, está... Creo... Oh, no, todavía no... ¿Qué es esto? Mary. Estados Unidos. Esto es Estados Unidos en la década del 30, previos, ¿no? Cuando tenían las cosechas. Ah. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, just in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song. It's just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Just in the wind. All we are is dust in the wind. Well, nothing lasts forever but the earth and sky. Well, it slips